Buenas, bienvenidos a la sesión 2. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Armando? Pues hoy vamos a hablar de filtración y contralavado. Muy bien. Empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver los diferentes tipos de filtros que hay, diferentes medios filtrantes, la hidráulica Del filtro, la importancia del diseño, cómo vamos a calcular las velocidades de lavado y de filtración la influencia de esas velocidades en el rendimiento del filtro y cómo lavar el filtro bien. Que es lo más importante y la operación más olvidada. Eso es. Empezamos de nuevo a meter, vamos a insistiros durante todo el curso, quizás en todas las sesiones vamos a intentar colar la pirámide, ¿no? A ver si por fin nos podemos concienciar de que la filtración tiene que ser la base de cualquiera de nuestros sistemas de depuración para bajar los consumos de agua, el mantenimiento y que por último, el último ajuste se lo dejemos a los químicos, pero no que les demos todo el trabajo. Pero siempre en la posición correcta. Siempre en la posición correcta. Si la filtración está en la parte de abajo, la pirámide se cae. Si es pequeña, tiene que estar abajo, pero en grande. En grande. Eso es. Vale. Muy bien. ¿Qué filtros tenemos? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de filtros. Podemos elegir entre diferentes filtros para instalarlo en la piscina. Hay muchos. Tenemos los clásicos filtros de arena, tenemos filtros de cartucho y filtros de diatomeas. Estos son los más comunes, los que nos encontramos en el mundo de la piscina, ¿no? Vamos a analizarlos uno por uno. Yo creo que John, filtros de arena, ¿qué te voy a contar? Sí. ¿No? Bueno, filtros de arena, pues son unas cosas el más común de todos. Alcanzamos unos rendimientos aceptables de 20 a 30 micras y se adaptan a cualquier tipo de instalación de piscina. Podemos usar coagulantes y además podemos utilizarlos bien en aguas duras y blandas, aunque el rendimiento probablemente no sea el mismo. No. ¿Cuántos años llevas fabricando filtros de estos? Yo, desde que tenía 5 años, llevo a la fábrica, pero Calplas lleva ya 52. Porque este FA, este modelo, ya lleva tiempo en el mercado, ¿eh? Vale. ¿Cuál es el problema que tenemos con la arena? Pues el que no es bioresistente. Principalmente es eso. Veréis que a lo largo de toda la sesión pues nos estaremos metiendo con el biofilm, porque este es el verdadero problema y este es el enfoque biológico, prevenir su aparición y no intentar atacarlo con químicos. Pero el biofilm al final lo que nos va a provocar es que vamos a tener un elevado consumo de químicos y además la vida útil, que la mayoría de las veces en España se cambia en 5 años, pero hay países donde cambian de 6 meses a un año. Están cambiando continuamente las arenas. En acuarios. En Japón todos tienen el agua tan alta temperatura, tienen que estar cambiándola cada 6 meses. Además de los filtros de arena, tenemos los filtros de cartucho, que no dan un rendimiento tan bueno como el de los filtros de arena. Hombre, bastante bajo. No necesitas lavarlos. Y si caben en un sitio pequeño. Sí, pero bueno, estos ya sabes, es el filtro pues más utilizado, pues por ejemplo en piscinas desmontables y cosas por el estilo. El rendimiento, como ves, es muy bajo, ¿no? La arena son 20 micras, este es 50. Y yo siempre digo, si queremos cultivar legionela o cualquier otro patógeno, este es el filtro ideal para hacer un cultivo bacteriano, ¿no? No queremos eso. Y en mi piscina no, en la mía no. Vale. Y tenemos los filtros de diatomeas. Que, hostia, es una a 5 micras. Hombre, hace un tiempo, estamos hablando de los años 80, 90, pues era la mejor filtración que podías conseguir. O sea, si querías un agua transparente, te ibas a este filtro, ¿no? La calidad, el rendimiento de la filtración es verdaderamente excelente. Sin embargo, pues tienen sus problemitas. Al final, pues es un filtro que requiere muy alto mantenimiento, además es guarrillo, o sea, tienes que abrir el filtro, sacar las velas, se forma todo este polvo que tienes que retirar, deberías reciclar. De hecho, hay países en los que ya incluso se ha prohibido el uso de diatomeas en piscina pública precisamente por la generación de residuos y luego tiene un problema también bastante gordo, ¿no? Y es que no puedes ni coagular ni flocular. Y no es sostenible. Y no es sostenible.
Al final es un recurso limitado, las diatomeas. Las diatomeas ¿les podemos explicar qué son las diatomeas? Bueno, al final pues son, digamos, fósiles de unas algas, de algas diatomeas que tienen pues unos componentes calcáreos, y estos filtros, pues cómo funcionan es las velas que estás viendo ahí, lo que haces es, tú tienes que adicionar cada vez que haces un contralavado, adicionas estas diatomeas que lo que hacen, entre comillas, es ensuciar esa vela, y entonces aumentan muchísimo el rendimiento de la filtración, pero cada vez que haces el contralavado, todas esas diatomeas las tienes que tirar fuera y reponer, ¿no? Por lo tanto, es bastante engorroso, no es un sistema del siglo XXI. Eso es. Muy bien, entonces, ¿qué tipos de medios podemos utilizar en los filtros que eran de arena? Siempre hemos considerado arena, pues podemos usar la arena convencional, cristal triturado o el AFM, en versión NG. Ese es el mejor para las piscinas. Eso es. Entonces, cada material tiene un diferente rendimiento. Todos los medios filtrantes van a filtrar 5 micras, y 10 y 20, pero a diferentes rendimientos. Eso es. Entonces nosotros lo que hacemos es establecer un 95%. No queremos saber al 5% lo que filtra, porque es un rendimiento que no lo consideramos aceptable, ¿verdad? Bueno, pero eso a veces algunos fabricantes lo usan como marketing, ¿no? Por ejemplo, de aquí abajo, pues dice, filtra partículas de hasta 5 micras. Y dices tú, joder, un 8%, ¿no? Eso es un rendimiento de filtración, de verdad. Un porcentaje. Filtrar una de cada 10 partículas que pasan, pues no es así. Como tú bien dices, nos tenemos que centrar en un 95%, es lo que entendemos que es un rendimiento aceptable. Entonces, si nos fijamos en las 5 micras, que es más o menos donde todos tenemos unos valores, vemos que con el AFM alcanzamos el 99% de las partículas, y por ejemplo la arena es el siguiente con un 75%. Pero no de 5, de 1 micra. Ya, pero me fijo en el de 5 micras. En el de 5. Entonces en el de 5 micras estamos en 73. Sí, nada. Claro, tú dices 73, 95, o no, entre 73 y 99, pero al fin, le das la vuelta a eso y es una partícula pasa y de la otra pasan 27. Por eso. Entonces, muchísimo más de lo que parece. Entonces, estos son los rendimientos que alcanzamos con estos medios filtrantes. El biofouling, ¿no? Es un tema que es bastante asqueroso cuando tienes que cambiar la arena del filtro. Bueno, es horrible. No sé si es peor que cambiar las diatomeas. Las diatomeas no las he cambiado. No, es más asqueroso esto. Al final, este es el problema, ¿no? El real que tenemos, el biofouling, ¿no? Vamos a hacer una aproximación, luego en sesiones más avanzadas pues hablaremos un poco mejor. La arena es un elemento perfecto para generar el biofouling. Los cristales triturados, al final, pues es una ventaja, al final no deja de ser nuestra materia prima para fabricar el AFM. Partimos de unos vidrios triturados, los óxidos metales en los cristales, por eso nosotros solo podemos usar vidrio verde o marrón. El cromo y el hierro. El cromo y el hierro, pues hacen que sean menos propensos al biofouling. Eso no significa que sean bioresistentes, no hemos llegado al final del tratamiento, pero por ejemplo los franceses fueron siempre bastante listos en este tema. El vino siempre se embotelló en botellas de color verde, no botellas de color transparente, ¿no? Sabemos perfectamente que esa presencia de esos óxidos metálicos en el vidrio hacen que sea un poco más bioresistente. Por eso Traidenaco se ha gastado esa morterada de dinero en estas máquinas que separan los colores, si no, no tendría sentido que se ganara. Exacto, ¿no? Muy bien. Carbón activo, otro medio filtrante. Sí, y se usa mucho. El carbón activo, bueno, en industria tú lo sabes mejor que yo, o sea, es un elemento que bueno, y lo usamos en casas, tenemos filtros de carbón activo, la famosa brita y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque absorbe un montón de contaminantes, ¿no? De productos tóxicos, olores, sabores. Todo. En el mundo de la piscina, pues lo usamos principalmente para la eliminación del cloro combinado, de las tricloraminas y para los triclorometanos, ¿no?
Si queréis profundizar un poco más, en la página de Dryden pues podéis descargaros el IFU, las instrucciones para el uso, Instruction for Use, del AFM, y en sus páginas pues podrás ver cómo podemos también combinar el uso del AFM con carbón activo como catalizador para evitar, para reducir principalmente el cloro combinado. Eso es. Entonces, con un cierto límite. Siempre. El cloro, o sea, el carbón activo, pues como decimos, absorbe todo, ¿no? Y nos puede venir muy bien en piscina pública cubierta para absorber estas cloraminas y triolmetanos, pero tampoco nos podemos pasar. El carbón activo, pues tiene, digamos, una longitud de vida útil del cloro, ¿no? Entonces, entre 5 y 10 centímetros el cloro no va a quedar retenido, ¿eh? De hecho, 10 centímetros es justo el 50% de la vida del cloro. Entonces, si nos pasamos con la capa de carbón, en la parte de abajo, si llegamos a una capa, por ejemplo, de 50 centímetros, todo el cloro quedará absorbido y tendremos otra vez el problema general. 10 centímetros quitamos la mitad, y la mitad. Y la mitad. Okay. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de poner carbón. El carbón activo es mucho más ligero que la FM y entonces expande mucho más. No es siempre una solución, sobre todo si no tienes el filtro correcto, ¿eh? Todos los filtros no deberían estar solo diseñados para filtrar, sino que lo importante de un filtro es que lave y que tenga pues esa cámara para poder realizar esa expansión. Entonces, teniendo en cuenta que el carbón pues consigue una expansión muy alta, si nuestro filtro es pequeño estaremos limitados también para su uso. ¿Y la antracita? Bueno, es otro carbón, podemos decir, el carbón activo, como vimos en las otras diapositivas, normalmente viene de fibras de coco, y lo que hacemos es al activarlo térmicamente, hacemos como si fuera una palomita, hacemos que explote y aumenta muchísimo su superficie, ¿no? La antracita pues son carbones que provienen ya de carbón mineral, de carbón piedra, entonces algunos están activados, otros no. La N no está activada, tiene una superficie mucho más pequeña y no tiene capacidad de absorción, se usa principalmente para filtrar aire y cosas por el estilo, pero bueno, que no pensemos que todos los carbones son aptos para piscinas. Yo no tengo tanta experiencia como tú en piscina, pero yo la antracita no he visto nunca. En tratamiento de agua sí que la utilizamos para prolongar los ciclos de lavado, que es muy interesante, pero para piscinas no. No, en piscina pocas veces se encuentra, pero como tú bien dices, el tratamiento de agua es un filtro Siles antracita, ¿no? Es lo que nos encontramos constantemente, y sí es cierto que hay muchas piscinas que están hechas por ingenierías que vienen del mundo del tratamiento del agua y sí que lo hacen. La antracita, como bien dices, el primer propósito es alargar los ciclos de lavado, es decir, las partículas más gordas quedarían retenidas en la antracita y el AFM no tendría que trabajar. Eso es, y el AFM hace el trabajo difícil que no ha podido hacer la antracita. Eso es, pero no se atasca. Por ejemplo, si hablamos pues, de una piscina exterior con mucha contaminación, con mucho polvo, pues el AFM se quedaría. Entonces la antracita sirve un poco de prefiltro. Sí, pero establecemos un límite de 300 milímetros. Lo mismo, es decir, la antracita H sí que está activada, no tiene el mismo poder de absorción que el carbón activo, o sea, de hecho es 3 veces menos, con lo cual si de carbón coloco 10 centímetros de antracita tendría que colocar 300, o sea, 3 veces más, y muchas veces pues tampoco nos interesa porque no tenemos capacidad, lo que nos interesa es tener el máximo posible de AFM, no llenar el filtro de antracita. Exacto. Bien. ¿Y si en públicas? Al final, pues, ¿cuál es la conclusión, ¿no? El carbón activo solo lo vamos a usar en piscina pública, en piscina privada no es necesario, en esa capa entre 5 y 10 centímetros, y siempre si necesitamos que el cloro combinado esté por debajo de 0,2. Eso son instalaciones muy exigentes. Si nos damos, por ejemplo, en España, el límite es 0,6 ppm. Cuando les hablamos de bajar a 0,2, dicen, bueno, ya me gustaría a mí tener 0,2, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere, pues oye, un hotel, una instalación así un poco especial, pues darle esa calidad extra y bajar el nivel de cloro combinado, el carbón activo es una de las soluciones. Iremos viendo que tenemos varias para combinar con el AFM.
La hidráulica. ¿Qué te voy a contar yo? No lo sé, es que esto me da hasta vergüenza. Estando contigo, yo creo que esto lo tienes que explicar tú. Vale. Bueno, hay diferentes tipos de filtros en el mercado. Estos son ejemplos de equipos nuestros. ¿Y qué problema tenemos en un filtro horizontal? Pues que el filtro horizontal, en la parte inferior, cuando tiene brazos colectores, no tienes un movimiento. No hay circulación. Corriente. Pero además, claro, la forma de un propio filtro horizontal te está marcando la altura del lecho, que va a ser más o menos la mitad del diámetro, y luego en las paredes no vas a lavar bien. Y si no lavas bien, ¿qué pasa cuando no lavas bien algo? El agua va a dejar de ir por ahí. Siempre va a intentar ir por el camino más sencillo. A mí me ha tocado cambiar arenas en estos filtros y las paredes son rocas. O sea, simplemente con el movimiento se llega a colmatar, que es verdaderamente brutal, ¿no? En acuarios, por ejemplo, también que se suele usar, porque son filtros que consigues mucha superficie en muy poco espacio de sala y suelen ser, pues bueno, pues a veces la ingeniería se vuelve loca y dice, wow, 13 metros cuadrados, pero decimos una cosa, que hay una parte del filtro que trabaja para ti y hay otra serie de partes del filtro que trabajan en tu contra, porque son zonas anóxicas. Es un poco lo mismo que ocurre en las piscinas, que queremos que todo el agua circule, que todo el agua se mueva, pues ahí tenemos un montón de zonas muertas. Además la superficie no es constante y claro, ¿qué superficie tomamos? La superficie que está en el centro. Esa es la superficie que decimos que es un filtro horizontal, pero conforme vas bajando la superficie es menor porque el círculo se va cerrando. Después tenemos los filtros de lecho bajo. Los filtros de lecho bajo, bueno, ya por lo menos tienes una superficie constante, pero tienes un lecho bajo. Cuanto más lecho, mejor filtras. Correcto. Y después ya tenemos el mismo concepto ya, pero con un lecho más alto. Con el lecho más alto ya tenemos un mejor rendimiento. Y ya el último nivel, que es el filtro ideal, es un filtro con placa de crepinas. Es decir, con doble fondo, y entonces ya no tenemos ninguna zona muerta. Como se ve claramente en la diapositiva, todo el lecho filtrante es perfectamente uniforme y los lavados, siempre y cuando la hidráulica sea la correcta, pues serán de manera correcta también. ¿Qué pasa cuando no hacemos un filtro bien, ¿no? Bueno, pues cuando lo hacemos bien, nosotros lo hacemos bien. ¿Qué pasa? Cuando contralavamos el filtro, reseteamos toda la superficie. Es decir, volvemos a recuperar toda la capacidad de filtración del medio filtrante. El medio filtrante de la FM es un muy buen medio filtrante, el mejor que hay. Pero el filtro tiene que ser capaz de darle la oportunidad al medio filtrante de que haga su mejor labor. Entonces, si, por ejemplo, tenemos los colectores muy pequeños, no es una regla de que, bueno, los colectores son lo suficientemente largos, esto ya la va bien. Eso no es así, no siempre. La hidráulica hay que estudiarla y hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces, cuando nosotros regeneramos toda la superficie, volvemos a tenerla toda disponible. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos bien? Entonces, hay veces que es muy obvio que los brazos colectores no están llegando hasta el final. Es curioso, a mí me hace gracia cómo en estas fotos las hemos sacado de ferias. O sea, hay gente que curiosamente hasta presumen de una mala hidráulica interior, ¿no? Es curioso. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos lavando bien, no estamos lavando toda la superficie. Y eso es lo que a mí me está pasando, la ropa se me está quedando pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no regeneramos toda la superficie. Y si nuestra superficie es más pequeña y el caudal es el mismo, ¿qué nos pasa? Aumenta la velocidad, ¿no? Y si aumenta la velocidad, bajamos rendimiento. Exacto. Aunque eso está en otra sesión, pero bueno, ya la gente lo va intuyendo, ¿no? Por eso es muy importante, sobre todo en filtros de piscina pública, que tengamos una mirilla. Esta mirilla nos va a permitir ver con nuestros propios ojos que todo está funcionando bien. Entonces, un ejemplo. Esto que veis en la izquierda es un equipo que está lavando correctamente. Vemos como el lecho está fluidificando, el lecho expande y se está lavando en toda la superficie. En este filtro de aquí
no toda la superficie se está lavando. No, estamos viendo que por lo menos 10 centímetros en las paredes pues prácticamente no se están moviendo, ¿no? Eso es. Ahí vemos, insistimos en la importancia de la colocación de mirillas, ¿no? Esto se diseñó para una feria y querían ver precisamente el funcionamiento del Abeso, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Cómo que hacía los cambios de ciclo de contralavado, y resulta que, bueno, pues se dieron cuenta al colocar una mirilla de que el filtro no estaba funcionando bien, fue una manera. Entonces es importante el que veamos qué pasa dentro del filtro. Exacto. Entonces, esto llevado a números, si nosotros tenemos un filtro de 640 milímetros, un filtro CalPlus, recuperamos toda la superficie y volvemos a tener 0,3 metros cuadrados. Eso para un caudal de 10 nos da una velocidad de 30. Está bien. Y tenemos lo que esperábamos que íbamos a tener. ¿Qué pasa si el filtro se ha hecho más pequeño? Bueno, Porque solo son 100 milímetros. hemos hecho ese cálculo, y siendo generosos, pues pasa de ser un filtro 640 a ser realmente por dentro un filtro de 400, con lo cual su superficie filtrante es 0,12. Eso es. Entonces, no significa, ahí hemos puesto 80 metros hora, no significa, él igual piensa que sí, yo pienso que no lo sé, que no todo el agua quizá vaya por donde está limpio, pero la mayor parte sí que va a pasar por ahí. Sí. Entonces, claro, a una velocidad de 80 tendremos que pedir a Dryden Aqua que nos dé el rendimiento de la FM a 80 metros hora. Prácticamente nada. El agua, al final, cuando le pedimos velocidad, es muy sencillo, ¿no? Un litro de agua pesa 1 kilo, solo le tengo que dar energía, y ¿qué va a hacer el agua? Va a abrir un hueco. O sea, va a encontrarse el camino, ¿no? Quizás lo peor de esto, y es a veces la ignorancia, ¿no? Que nosotros, incluso profesionales de la piscina, piensas que estás comprando un 640, un filtro grande, y en realidad te estás comprando un filtro de 400, ¿no? Es como si te compras un Ferrari y de repente levantas el capó y tiene un motor diésel. Sería una cosa verdaderamente horrible, ¿no? Exacto. Y en las placas de Crepinas nos encontramos con cosas parecidas. Exactamente igual, lo mismo. Volvemos a esas fotos que tenéis aquí en la pantalla a la derecha, no son fake, ¿no? Son reales, son fotos que sacamos en ferias, y como veis, esos filtros, pues evidentemente le falta toda la corona exterior, que además es el área más grande del filtro. En realidad, a medida que vamos avanzando hacia afuera, las coronas suponen una gran superficie. Bueno, eso te pasó antes de entrar en CalPlus. Hombre, eso fue increíble. Perdimos una operación, esa me dolió muchísimo, porque creo que eran 6 2000, ¿no? Eran 6 2000, 6 filtros de 2000 para una instalación de talasoterapia, la verdad, muy chula, muy potente, y le teníamos bastantes ganas. Y al final, pues la competencia, pues por precio, nos llevaron el filtro. Todo el bombeo, los sistemas de agua eran nuestros. Pero bueno, cuando llegaron los filtros a la instalación, lo primero que le dijimos al de mantenimiento: oye, por favor, ábreme la boca de hombre, ¿no? Entramos dentro y medimos, y realmente lo que eran las Crepinas en realidad era un 1600. Es decir, te hubiese vendido yo un 1600, que hubiese sido un 1600 de verdad, porque al final no es solo que digamos, que te estafen con el filtro, sino que todas esas zonas muertas van a trabajar en contra tuya. Es decir, tú vas a tener un filtro que esa parte interior va a trabajar en peor rendimiento, pero es que la parte exterior son zonas anóxicas, y eso va a trabajar fatal. Hasta el AFM se queda acolmatado. Es 1 metro cúbico, 1 metro cuadrado de superficie. Por eso, Muy bien. Difusores. También son importantes, ¿no? Muy importantes. Entonces, no tanto que el agua se distribuya arriba, pero sí cómo te va a dejar el lecho. El lecho tiene que ser plano. ¿Por qué? Porque si tenemos una montaña, ¿qué va a pasar? Nos va a ir el agua por los lados. Y si tenemos un valle, el agua va a ir por el centro. Estamos perdiendo cierta altura de filtración, y además se está creando un camino por ahí. Hombre, yo no voy a decir nombres de fabricantes, pero... No puedes decirlo. No puedo, pero yo creo que hay algunos fabricantes de filtros que nos compran los difusores. Ah, eso sí. Sí. Es cierto, ¿no? O sea, que es importante. Entonces, un concepto clave también: cuanta más altura de filtración... Hombre, eso es totalmente lógico. Si de tener esto de capa a tener más, evidentemente tendremos mucha más posibilidad de coger, ¿no?
Cálculo de velocidades de filtración y de lavado. Les Bien. explicamos un poco lo que es les explicas lo que es el caudal, la superficie. Bien, vamos a ver, hay ciertas cualidades de un filtro que nosotros no podemos alterar, evidentemente. Un filtro tiene un diámetro determinado y ese diámetro, si está bien dimensionado hidráulicamente dentro, pues tiene una determinada superficie. Eso yo no puedo alterarlo, es física. Ahora, ¿qué otros dos valores podemos jugar? El caudal, que yo necesito, pues depende de la bomba que yo escoja, tendré un caudal y en otra. Y la única variable sobre la que podemos decidir es la velocidad. Eso es lo que nosotros tenemos que escoger y como técnicos de piscina tenemos que tener muy clara. ¿Qué es la velocidad? Pues es simplemente el ratio de dividir, el resultado de dividir el caudal partido por la superficie. Eso es. O sea, el caudal es el volumen que pasa por hora, es decir, metros cúbicos por hora, el volumen que pasa en un tiempo, y la velocidad es la superficie. La superficie es en metros cuadrados. En metros cuadrados. En España, por ejemplo, pues esta unidad, los técnicos de sanidad y en muchos sitios los decretos de la General les gusta hablar de metros cúbicos hora partido por metro cuadrado, que entonces es una unidad como muy rara, porque ¿qué es esto? Eso es demasiado friki, ¿no? No, y es que además es que no tiene lógica, incluso hay una... En la normativa de la General hablan de una velocidad de 36,687 metros cúbicos hora metro cuadrado, ¿no? Ciencia ficción, estamos hablando de cosas muy raras. En Europa pues es bastante sencillo, ¿no? Si simplificas metros cúbicos entre metro cuadrado, la velocidad te sale metros hora, que entonces ya sí entiendes que es una velocidad, porque es una unidad de espacio partido por tiempo. Pero per se no hay un filtro para un caudal determinado, es decir, no hay un filtro para 15 metros cúbicos, no existe. Vas a tener una diferente velocidad de filtración según qué caudal metas por cada filtro. Entonces, a partir de ahí, si nosotros con un filtro determinado, como tienes en esta zona, a partir de un filtro determinado queremos saber qué caudal da. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 33 metros cúbicos hora a 0,3 metros cuadrados, pues el filtro me va a dar 10 metros cúbicos. Eso, todo lo que te pases de ese caudal será aumentar más esos 33 metros hora que no queremos pasar. Correcto. Si yo quiero saber qué filtro necesito, o que, por ejemplo, estoy diseñando una instalación y quiero pasar 10 metros cúbicos y quiero trabajar a 30, pues solo tengo que dividir 10 entre 30 y me da 0,33. Necesito un filtro que tenga por lo menos 0,33 metros cuadrados. O al revés, para saber la velocidad de filtración en un filtro determinado, teniendo el dato que el filtro tiene 3 metros cuadrados, si yo hago pasar 10 metros cúbicos por esos 0,3 metros cuadrados, mi velocidad es 33, ¿no? ¿Por qué es importante saber la velocidad, dónde nos movemos? Pues porque la velocidad de filtración es importantísima. Cuanto más lento vayamos, ya lo veremos, es mejor, entre 15 y 30, pero para lavar el filtro, esa velocidad no la decidimos nosotros. Esa velocidad nos la marca el medio filtrante y su peso específico. No es lo mismo, como veíamos antes, y su forma. No es lo mismo contralavar el carbón activo, que es muy ligero y a velocidades muy bajas consigues una expansión enorme, que la arena, que es mucho más pesada, que necesito pues una velocidad de 60. En el AFM, que es un poco más ligero, por encima de 40, pues la variamos correctamente, aunque siempre recomendamos hacer la máxima, porque aunque podamos arrastrar o podamos conseguir la expansión del lecho, yo por ejemplo con carbón activo a una velocidad de 10 consigues ya una expansión muy alta, pero las partículas pesadas que hayan quedado no soy capaz de arrastrarlas del filtro. Por lo tanto, siempre es recomendable lavar a una velocidad aproximadamente de 40, a partir de 45 o 50, eso sería lo recomendable. Y no cerrar por tener por perder un poco de medio, no tener miedo a perder un poco de medio. Ya, eso suele pasar también, sí. Que a veces nos pasamos cargando los filtros y la gente se asusta, ¡oh, que pierdo medio! Bueno, a lo mejor es que has llenado el filtro un poco demasiado. El filtro se va a asentar a la altura que es para esa instalación, para ese caudal y demás. Sí, si le pones 2 sacos de más, él lo va a tirar en el primer lavado. Bien, para poder saber todo esto, pues evidentemente lo más cómodo es instalar un caudalímetro, así sabremos realmente a qué velocidades estamos y, bueno, pues hoy en día usar bombas de velocidad variable, porque el bajar y el ajustar esas velocidades, cambiar unas revoluciones, puede ser muy importante para el consumo eléctrico. Cogemos la medida del caudalímetro, lo dividimos entre la superficie del filtro y tenemos la velocidad. Exacto. Bueno,
pues escoger, como habíamos hablado, pues el filtro adecuado. Ya sabemos a qué velocidades tenemos que trabajar, y luego pues siempre nos influye un poco el precio, ¿no? Nos da un poco de miedo, siempre nos vamos, oye, ¿qué filtro, no? Pues vamos a ver qué ocurre, o sea, si es verdaderamente tan importante, si nos debemos centrar en el precio, ¿no? Vamos a hacer un cálculo, pues una piscina, 50 metros cúbicos, decimos en 5 horas, pues necesitamos un caudal de 10 metros cúbicos hora. ¿Qué filtro escogemos, John? Bueno, pues está claro que el 50 metros hora es una velocidad muy alta para filtrar. Bien. La de 30 está bien. Gracias. Y tenemos a 25, otra opción. Entonces, para el mismo caudal, tenemos diferentes filtros disponibles. Es decir, no hay un filtro para 10 metros cúbicos. Tú puedes decidir a qué velocidad vas a filtrar. Y la diferencia de precio no es tan grande, ¿verdad? No, fíjate, como puedes ver, pues un filtro, si queremos filtrar a 50 nos saldría 0,2 metros cuadrados. Si queremos ir a 30, que ya es razonable, y más si luego por la noche bajamos la bomba a 0,3, pues pasamos de 1.135 euros a 1.315. O sea, tampoco va a marcar una gran diferencia. Esto te lo vas a ahorrar, ¿no? Es decir, el resumen, para que veáis, también es importante la diferencia de altura. Como habíamos hablado, este filtro, como bien sabes, lo lleváis fabricando 50 años. Sí, bueno, el modelo anterior a ese sí. El modelo anterior, pero bueno, el tamaño es más o menos mismo. Sí, sin embargo, el HFS lleva menos años en el mercado, y fijaros que la diferencia, pasar de 1.135 euros a 1.290, no justifica el no instalar pues un filtro pues un poco, un pelín más alto, ¿no? Tenemos que ir subiendo, no estar usando filtros de hace 50 años. O sea, el precio no es la diferencia, no deberíamos asustarnos. Y bueno, aquí, como se puede, estamos en familia, siempre es una frase que uso siempre y que me gustaría que se les metiera a los piscineros en la cabeza: solo hay una manera de cagarla, una, a la hora de diseñar un equipo de filtración, y es hacerlo demasiado pequeño. Nunca la vas a cagar colocando un filtro más grande de lo que necesitas, ¿no? Siempre que metas el caudal correcto para lavar. Siempre que metas, pero filtro siempre la vas a fastidiar haciéndolo más pequeño de lo que realmente se necesita. Vale. Bueno, nosotros en Calplas tenemos para piscina residencial 3 modelos, y cuanto más altura del lecho, más filtración. Sí, filtración. O sea, el diámetro, John, es el mismo, ¿no? Entiendo. Mismo caudal, es el misma velocidad. Sin embargo, este es el clásico, sí. Aquí ya tenemos pues una boca un poco más grande. Eso se agradece a la hora de cargar, descargar el filtro, trabajar, para ver el contralavado. Y luego tenemos el tope gama ya, ¿no? El modelo AFM. Lo desarrollamos con Dryden Aqua. Y es el más recomendable, y encima tenemos la mirilla para poder ver que el contralavado es correcto. Porque sí es cierto que aunque las velocidades de filtración y de lavado sean las adecuadas, puede pasar. De hecho pasa en muchas piscinas, sobre todo privadas, que te dicen: no, lavo el filtro todas las semanas. Mentira, pasan meses a veces sin que laven los filtros, y sí puede pasar que si el filtro está muy acolmatado, en el proceso inicial del contralavado, el agua busque ese camino más fácil y sí que salga por el centro nada más. Si tú no tienes la mirilla, el caudal es correcto, porque tú estás viendo el caudalímetro y dices: coño, están pasando los 20 metros cúbicos que necesito para lavar, o los que sea, pero sin embargo está saliendo todo por el centro y no te está lavando los laterales. Eso con la mirilla tú lo ves. ¿Qué haces en ese caso? Paras la bomba y vuelves a arrancar otra vez hasta que la expansión del lecho sea perfectamente uniforme para asegurar el contralavado. Solo con una mirilla puedes saber lo que ocurre dentro del filtro, o la acción del HFS, que tienes una boca grande que te permite mirar en su interior. Bombas. ¿Cómo lo miramos eso? Pues al final lo más importante es utilizar bombas de velocidad variable y que tengamos esa posibilidad de leer el caudal, de tal manera que podamos programar. Por ejemplo, nosotros queremos durante la noche pues filtrar a 15 metros hora, entonces tenemos un caudal a 30 metros hora durante el día de contaminación, pero lo que es más importante, tenemos que asegurarnos llegar de 40 a 50 para poder hacer correctamente el contralavado. Y eso solo es posible si tenemos una bomba con velocidad variable que me pueda dar esos 3 caudales y un caudalímetro para comprobar que el ajuste es el correcto, ¿vale?
Velocidades, vamos a hablar un poco más de velocidades. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que si filtro más lento, filtro mejor? John. A ver, sentido común. Bien. El agua va más despacito. El menos común de los sentidos. Sí, puede ser. Bien. El agua va más despacito y es más fácil que las partículas se queden asentadas en el medio filtrante, ¿no? Correcto. Cuanto más rápido, más difícil va a ser. Es como si vas corriendo en una carrera, si vas muy rápido intentas coger cosas, no. Si vas despacito andando, pues coger muchas. Exacto. Y al final, eso, si yo al agua le doy la velocidad suficiente, pues va a arrastrar y va a arrastrar las partículas con ella. A nosotros nos interesa que el agua pase muy despacito y que el medio pueda hacer su trabajo, ¿no? Sí, vemos una pequeña caída de rendimiento en el NG, que es el clarito, y en arena se ve mucha. Fíjate, de filtrar a 15 a filtrar a 30, el rendimiento de la filtración con partículas de 4 micras cae drásticamente, ¿no? Pasa de un 80%, todavía se te escapa el 20%, pero es que si filtras a 30, ya ves tú que se te escapa el 80% de las partículas de 5 micras, ya no estás filtrando. No. Expansión. Pues bueno, lo más importante de un filtro no es que filtre. No. O sea, porque más o menos cualquiera puede filtrar. Al final es como si tengo pues un aspirador en casa y cuando está lleno no puedo vaciarlo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Cambiarlo. Lo importante de un filtro es que lave, ¿no? Entonces no solo se hacen estudios de rendimiento de la filtración, el rendimiento es importante, pero lo que es más importante es que todo lo que haya quedado retenido en el filtro salga fuera, ¿no? Entonces ya desde, bueno, lo puedes leer en cualquier libro de tratamiento de agua, lo mínimo que necesitamos para el contralavado mínimo es una expansión de un 15% del lecho. Como estáis viendo en el vídeo, lo que tiene que hacer es fluidificar, y al fluidificar ese lecho expande. Y las partículas pueden esquivar Se escapan. los granos. Si no, estás contrafiltrando. Filtrando al revés. Eso es. Vale. Entonces, mínimo 25 es recomendado. Perdón, mínimo 15, recomendado 25, ¿no? Con la arena, como hablábamos, como tiene más peso, necesitas una velocidad de contralavado de 50 a 60 y una duración de 5 o 6 minutos. El AFM, que es un poco más ligero, pues podemos lavar ya a partir de 40 y lo que es más importante, se deshace de la materia retenida mucho más rápido, ¿no? Entre 3 y 5 minutos. Muy bien. Contralavados. ¿Qué es mejor? ¿Irá a más caudal o a menos? Esto no sé si teníamos que usar la broma de Dominique o no, pero bueno, dice que en este caso, solo en este caso, rápido y corto es lo mejor. O sea, tenemos que ser, los contralavados tienen que ser enérgicos, tienen que ser muy rápidos y muy cortos. Al final, el consumo de agua puede ser el mismo, nos pasa a veces con potabilizadoras que dicen, lavamos durante 1 hora, da igual, o sea, es que ya no estás lavando, o sea, lavas en los primeros minutos, ¿no? Entonces aquí tenéis un ejemplo claro, como si hacemos un contralavado a 60, para subir esos 2 metros, al final 1 minuto es 1 metro, para 2 metros tardamos 2 minutos. Si lavamos a 50 ya tardamos 2,4, si lavamos a 40, 3, y si lavamos a 30, 4 minutos, para hacer el mismo recorrido con el agua. Y has gastado el mismo agua. El mismo. Y el lavado es menos efectivo. No has lavado. A medida que vas bajando. La discusión que tuve con mi mujer. Sí, ¿no? El ejemplo perfecto es cuando estás fregando y abres el grifo para quitar el arroz de la paella o lo que sea. Si tú abres un poquito el grifo, dices, bueno, estoy gastando poca agua, pero igual te tiras el triple de tiempo del que estarías abriendo el doble y sacando, y realmente sí que limpias. Ahí arrastras. La primera discusión que tuve y la única que he ganado. ¿La única? La única. Bien, normal. Bueno, pues necesitamos esa velocidad, ¿vale? Para utilizar. Que hablábamos lo importante, porque es importante, debería mostrarse así, por eso tenemos que tener esos visores, ¿no? ¿Por qué es importante un buen contralavado? Porque al final todo lo que saquemos del filtro estamos reduciendo la demanda química, ¿no? Y al final no generamos subproductos de desinfección, ¿no? El contralavado en filtros de arena, en piscina pública se usa, en tratamiento de agua es muy común que lavemos con aire. ¿Por qué lavamos con aire, John? Porque necesitamos romper el biofouling. El biofilm, ¿no? O sea, un buen contralavado nos ayuda, evidentemente, a romper todos esos enlaces que genera el biofilm y volvemos a recuperar el medio. Pues, entonces, es muy importante que sea... En el AFM no necesitamos aire.
No necesitamos aire. De hecho, No tenemos biofilm. bien. No tenemos biofilm. Eso es. No necesitamos aire. Luego, lo que hablábamos también, es importante para el lavado, pues la forma. Decíamos, por un lado es el peso, es decir, no es lo mismo tratar de expandir plomo que tratar de expandir plumas, pero luego también, en función de la forma de los granos, como pones ahí, también puede influir, ¿verdad? La granulometría también, el tamaño, pero sí, sobre todo la forma. La forma, ¿no? En los cristales, muchas veces los cristales triturados, pues se acercan más, digamos, van perdiendo esfericidad, y van perdiendo redondez, con lo cual al final te encuentras prácticamente lascas. ¿Qué hacen las lascas? Pues se colocan así. Y al final pues no consigues nunca consigues que expanda, sino que permite que el agua pase para los lados y entonces realmente no consigues la expansión, ¿no? Aquí, bueno, pues podemos ver pues cómo le cuesta a veces levantar. De hecho, no sé si fue el Certiquín, me parece que tardó, o sea, no llegó a lavar, ¿no? Aquí los tenemos. Esto es, bueno, esto es novedad. Estos son los últimos estudios que hizo nuestro compañero Matthew Dryden, hijo de Howard, ha tomado el relevo y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Esto es el material nuevo. El NG, como es hidrofóbico, ya viste con la expansión como al principio se levanta y luego enseguida lava, pero lo más importante es, fíjate qué limpio sale. Y mira el de al lado. Contaminación orgánica no tiene, pero polvo tiene una muy buena cantidad, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Que no tiene esa granulometría adecuada y que no está contralavando, o sea, no, es imposible, no, ves que no consigue ni siquiera expandir por el tema de granulometrías. No lo conseguimos. Y uno de los resultados más interesantes, que nos ha sorprendido muchísimo, ha sido el jugar, porque aquí en Dryden, en Escocia principalmente, donde está casi todo el research, el I+D, ¿no? Nos hemos centrado durante muchísimos años en el rendimiento, en la filtración. Nos hemos gastado un montón de dinero en los estudios IFTS para hacer ese cuadro y demostrar que el medio era mucho mejor a la hora en rendimiento comparado con otros, pero nunca nos habíamos valorado tanto el tema del contralavado, y este gráfico para mí es interesantísimo, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues al final hemos decidido comparar, en este caso, varios medios filtrantes y hacer dos lavados. Y hacer primero el lavado a 30 sí. Y mantenerlo durante prácticamente, no sé si fueron 3 o 4 minutos. Hasta que sale clara el agua. Hasta que sale. Y luego aceleramos para ver qué pasa. Y aceleramos para ver qué pasa. Entonces es muy curioso cómo el AFM, fijaros, cómo enseguida se empieza a librar de las partículas. Aquí veis una curva plana, posiblemente el pico es mayor, pero lo que pasa es que como nuestro lector llega hasta 950 NTUs, ahí se quedó. Pero posiblemente, claro, el AFM enseguida se libra de todas las partículas y cae más rápido. Vemos que el resto de los medios no llega nunca a alcanzar ese pico y tarda muchísimo más en ir bajando hasta que llega una turbidez, y cuando más o menos decidimos que todos habían alcanzado ya el agua que salía del contralavado era perfectamente limpia, dijimos, vamos a darle caña, ¿no? Y entonces subimos de 30 a 60 y sorpresa, nos encontramos que el resto de los medios de repente empiezan a sacar porquería otra vez, mientras que la FM sí que es cierto que tiene un piquillo ahí abajo, pero había soltado toda la porquería. No queremos decir por ello que debemos lavar a 30, porque nosotros estas pruebas se hacen con un polvo Arizona que es determinado, y a 30 sí somos capaces de sacarlo. Insistimos que las velocidades de lavado deberemos llegar a 50 para poder sacar esas partículas pesadas que pueden estar en el filtro. Insistimos, el medio va a expandir, pero a lo mejor si tengo una partícula pesada no la voy a poder sacar, no voy a tener fuerza. Fuerza de arrastre. Fuerza de arrastre. La temperatura. La temperatura del agua es muy importante a la hora de lavar, también la salinidad, pero bueno, en piscinas no es importante, pero la temperatura del agua juega un papel muy grande. Es decir, no es lo mismo lavar un agua a 20, 10 o 30 grados.
Correcto, esa pequeña densidad, de diferencia de densidad del agua, hace que la expansión sea mayor. Pasamos de un 30 a un 15, con dos temperaturas diferentes a 40. Sí, o sea, sobre todo en spas, que además son los más complicados, estamos con agua por encima de 30, ahí es más importante asegurarnos que el contralavado lo conseguimos. Fijaros, para conseguir este 45, este 20% de expansión, como a 45 necesitamos para 30, pero para conseguir este 20 de expansión prácticamente con 30 de velocidad, el mismo agua a 10 grados tendríamos el mismo efecto. Vale. Y luego pues una cosa importante, que es que el desagüe sea siempre por gravedad y hacia abajo, ¿no? Y con el tamaño correcto. Con el dimensionamiento. ¿Qué me cuentas de estas válvulas, John? Bueno, las Vesgo, no sé cuántos llevan ya las Vesgo, también llevan muchos años, no sé qué año es. Pero pues pasamos por la fábrica el otro día y no sé si dijo que era de, no sé, de principios de mediados del siglo pasado. Es un sistema muy sencillo. Al final tenemos un resorte que sube y baja y un muelle. Entonces, este muelle se comprime con presión de aire, con un compresor, cuando la válvula solenoide recibe electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua sale de la bomba y hace el camino de filtración. Cuando lo ponemos en modo de contralavado, el agua hace exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, desde aquí entra por el mismo sitio, pero pasa por la parte de abajo y la mandamos a desagüe. Entonces, ¿qué ventajas tienen las Vesgo? Pues las puedes instalar, las puedes configurar en las direcciones que tú quieras. Otra cosa muy importante es que si se va la luz, no va a entrar en contralavado nunca. Es decir, si se va la luz, vuelve a posición de filtración si estaba contralavado. Y es muy sencilla de programar. Tiene más, Ventajas. Bueno, hay una que tú te olvidas siempre, y es que en Calplas encaja directamente. Sí. La válvula Vesgo la puedes usar directamente, no necesitas ninguna unos copia. Cuantos también, pero en Calplas. Pero principalmente es fantástica si la usas en filtros Calplas. Bueno, y se puede montar en la pared. A mí eso me gusta mucho, da mucha versatilidad el que la válvula no tenga que estar pegada al filtro, sino que la puedo colocar a la pared, tal cual. A veces las salas de máquinas pues no son todo lo amplias que nos gustaría, ¿no? Nos suelen dejar huecos muy pequeños, entonces es una solución fantástica y sobre todo segura. Lo que tú dices, las válvulas multivías siempre te acaban dando problemas de comunicación, siempre acaba levantándose la maneta. Acuérdate la última vez que tuvimos que visitar a nuestros compañeros de Italia por culpa de que decían que era un filtro que estaba mal y resulta que lo que iba mal era la válvula multivías. Esto con la Vesgo, todos estos problemas te los ahorras y luego la programación es muy sencilla porque es una señal, no tienes que andar paro bomba, cambio la válvula de posición, vuelvo a arrancar bomba. La bomba no para porque nunca tiene una válvula cerrada, nunca está trabajando contra una válvula cerrada, con lo cual a mí me encanta. Entonces la válvula Vesgo viene en esta configuración, pero tú la puedes configurar en todas estas. Siempre hay que tener cuidado, hay que ver el vídeo de Vesgo, de instalación de Vesgo, que te dice cómo cambiarlos. Hay un vídeo que no se puede ver. Todos los tornillos. No hay uno que no se ve. Mejor no decimos cuál. Vale. Y baja pérdida de carga también. Hombre, muchísimo menos que cualquier válvula de 6 vías. Al final, tú fíjate la válvula de 6 vías que son así, y la de vueltas queda el agua por dentro de la válvula, mientras que en esta, pues el recorrido, pues digamos, es mucho más natural. Entonces, ¿no? Dimensionamos la válvula de contralavado para estar por debajo de 3 metros de columna de agua. Deberíamos. En contralavado, que es el momento en el que más caudal pasa. Es decir, tenemos que dimensionar la válvula para el contralavado, no para la filtración, que pasa menos caudal. Es decir, si nos da para el contralavado, filtración mejor que mejor. Pero nos tenemos que fijar en el contralavado. Siempre en el contralavado. Muy bien. Pues con esto hemos terminado. Nos vemos en la sesión 3. Sí. Y si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues aquí tenéis de nuevo nuestros correos. Muy bien. Venga, nos vemos. Chao. Adiós.